las constantes no se darían nulas debido a que el exponencial es negativo. Entonces, dado eso, pues vemos que beta por x va a ser un número absoluto y entonces la solución ya particular sería esta para una carga determinada. Ajá, entonces aquí vemos que y de x es igual a e a la menos beta x, c3 coseno de beta x más c4 seno de beta x. Es decir, me quedaría esta parte de la solución. Ajá. Entonces, esta es el exponencial negativo y pues lo que vamos a hacer es encontrar a quién. ¿A quién voy a encontrar? A las constantes restantes. Muy bien, hay que encontrar las constantes C3 y C4, o sea, las que tenemos aquí. Entonces, para que sea un sistema consistente, ¿qué tendría yo que hacer para que el sistema sea consistente? O sea, que no sea linealmente dependiente, sino que sea linealmente independiente. ¿Qué tendría que hacer? Para encontrar las dos constantes. ¿Podría ser derivar? A ver, antes de derivar, bueno, sí tengo que derivar, pero cuando yo derive, ¿qué tendría que plantear para esta ecuación? ¿Podría ser aplicar alguna condición de frontera o condiciones iniciales? Antes de aplicar las condiciones de frontera. ¿Cómo hago un sistema consistente o linealmente independiente? ¿Cómo lo hago linealmente independiente o consistente? ¿Podría ser con logaritmo, incluyendo el logaritmo? No. No, ¿cómo hago yo el sistema consistente? Para que yo pueda encontrar las dos constantes, ¿qué necesitaría? ¿Un modelo de referencia? ¿Perdón? ¿Tomar un modelo de referencia? No. A ver, es muy sencillo y esta es una parte matemática. Un modelo de ecuaciones, profesor. Un modelo de ecuaciones. Bueno, yo tengo la ecuación diferencial y tengo el problema o sea, olvídense de las ecuaciones que están acá abajo, ahorita por el momento, y de que se tiene que derivar. Ahorita voy a explicar por qué. Lo primero que necesito, bueno, mi problema es de esta ecuación, que ya me queda de la flecha, yo tengo que encontrar cuánto vale, o sea, yo tengo dos incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? Pues C3, que no sé cuánto vale, y C4, que también no es un explosivo, es la constante 4, que también, bueno, sí es un explosivo el C4, pero en este caso no. También no la conozco. O sea, tengo dos incógnitas. Necesito otra ecuación. Exactamente. Necesitamos otra ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Para que el sistema sea consistente, para que yo tenga el mismo número de ecuaciones que el mismo número de incógnitas. Entonces, en esa ecuación, ya como lo que decía su compañera, necesitaría yo derivar. ¿Pero por qué voy a derivar? Porque para determinar en una ecuación diferencial, para determinar esa ecuación diferencial, yo necesito, bueno,
yo necesitaría establecer las condiciones de frontera para encontrar una solución única, o cumplir con el teorema de unicidad, el cual me dice en ecuaciones diferenciales, el teorema de unicidad dice que solamente existe una solución única, por eso se llama teorema de unicidad. Entonces, yo puedo utilizar una derivada y tener otra ecuación, la ecuación de la pendiente, pero esa ecuación de la pendiente yo necesitaría saber cuáles son sus condiciones de frontera. Y las condiciones de frontera que yo sé, o que yo conozco, o que yo veo como de un simple análisis visual, es que yo encuentro que si X, voy a considerarla en el centro, el origen de la carga. Si X es igual a 0, ¿qué va a pasar con la primera ecuación? La flecha, Y de X evaluado en 0, o Y de 0, ¿a qué va a ser igual? De mi curso de flexión, yo sé que la flecha en 0, bueno, en la parte del centro de donde está la carga, voy a considerar el origen. Entonces, la flecha en 0 me va a decir que, bueno, cuando X vale 0, la flecha evaluada en 0 va a ser igual a la flecha máxima. Pero ahí mismo, si X igual a 0, Y' de X, que es la pendiente, o Y de prima de 0, pues ¿a qué va a ser igual? A 0. ¿Por qué? Porque la flecha es máxima ahí, y entonces, de acuerdo a los teoremas de máximos y mínimos, cuando hay un mínimo, o más bien cuando hay un máximo, la siguiente derivada, o la derivada, me da un mínimo. Y después, si yo derivo otra vez, o sea, una Y' encuentro un máximo, y si yo derivo otra vez, encontraría un mínimo, ¿no? Entonces, es el teorema de los máximos y mínimos. O estas también son condiciones de frontera, porque X yo la estaría ubicando en X igual a 0. O sea, el problema es simétrico. Vamos a regresarnos a la presentación. Vamos a la presentación. Aquí. Aquí en esta figura, el centro estaría el origen, o está el origen. Entonces aquí sería el origen, y el mismo es un problema de simetría, o sea, el problema es simétrico. La misma flecha que está del lado izquierdo va a ser la misma flecha que está del lado derecho. Y eso también hace o da la condición para las cuales las dos constantes C1 y C2 sean nulas, y por eso el lado izquierdo de la ecuación, bueno, el miembro del lado derecho de la ecuación, que está a la izquierda, o el primer término de la izquierda, de la derecha, perdón, de la ecuación, se hace 0. O sea, ¿por qué? Porque el problema es simétrico. Entonces, al ser simétrico, las dos constantes C1 y C2 son nulas, y solamente nos queda, digamos, el lado derecho de la ecuación. O sea, en donde C3 y C4 solamente quedan, porque es un problema de simetría, ¿sí? Entonces, la flecha, pues, va a ser algo, como nosotros sabemos, en una viga con carga distribuida, pues en una viga de longitud finita. Sabemos que la viga en el centro, con una carga distribuida, pues tiene una flecha máxima. O sea, aquí, si este es el centro, la flecha máxima es esta, ¿no? Esta es la flecha máxima. Pero la pendiente, que es la derivada, es horizontal. Entonces, la pendiente vale 0. Sí, esa es la otra ecuación.
¿Sí está claro o no? Sí, profe. Ok, entonces continuamos. Ok, entonces ya aquí yo estoy estableciendo unas condiciones de frontera para determinar las dos constantes C3 y C4. Entonces yo sé que la primera derivada vale 0 si está en el origen, o sea, 0 por lo que yo acabo de explicar y con base en la experiencia real de lo que le pasa a una viga cuando se deflecta. Aquí la única diferencia es que los términos de exponencial y el coseno y seno son son un elemento atenuador o amortiguador. En este caso aparece el exponencial y las funciones cosinoidales y sinusoidales porque la fundación elástica tiene la función de disminuir la deflexión o flecha. También tiene la función de disminuir la pendiente. Y tiene la función de disminuir el momento y de disminuir también la cortante o el cortante. Entonces, esa es por eso es que me sale un exponencial con el coseno y el seno. Y solamente las otras dos constantes que a lo mejor no se entendía por qué eran nulas y por qué este término del lado derecho no se cumple, por una cuestión de simetría, si no está definida, entonces se relega este término, se quita de la ecuación y finalmente la ecuación de la flecha, de la flecha, nos queda, bueno, aquí vamos a ponerle, nos queda como está aquí. Entonces ya para encontrar la solución única, pues tengo que determinar la constante C3 y C4. Estoy repitiendo los conceptos que están aquí enunciados, o sea, C1 y C2 son nulas. Tenemos por qué son nulas, por la cuestión de la simetría. Entonces nos queda solamente esta ecuación. Pues ahora mi labor es encontrar, cuando se soluciona una ecuación diferencial, pues es encontrar también sus constantes para que yo no tenga una familia de curvas, sino tenga una solución particular o solución única. Entonces aquí ya pues tomo la derivada, simplifico, y entonces aquí ya está la ecuación. Si ustedes se fijan, y de 0, la flecha es máxima. Aquí vamos a ponerle. Y quitar la... en Y0 es igual a máxima. Y la pendiente, pues vale 0. Entonces, después de derivar, aquí ya derivé, estoy derivando la función y de x, que es esta. Entonces, me queda esta ecuación, la simplifico, me queda esta ecuación. Vamos a ver. Me queda así, ¿no? Y entonces aplico la condición de frontera. Ahí. Chihuahua. Bueno, aquí la ordené. Queda de esta manera, si ustedes se fijan, queda beta por e a la menos beta. O sea, esta es la derivada que está acá, ¿no? Beta por e a la menos beta x, C3 coseno de beta x, menos C4 coseno de beta x, más C3 seno de beta x, más C4 seno de beta x. O sea, es la derivada del producto de una función. Ustedes recuerdan que la derivada de u por b de dos funciones, tradicional como viene en la mayor parte de los libros, pues es u por diferencial de b más b por diferencial de u. Esa es la derivada de un producto de funciones. ¿Cuál es el producto de funciones? Pues
puede ser e a la menos beta x por coseno de beta x. Ajá, y e a la menos beta x por seno de beta x. Entonces una función puede ser e a la menos beta x y la otra función puede ser o es coseno de beta x, y de la misma manera aplica esta regla, la regla de la derivada de un producto de funciones. Entonces nos queda esto, que es lo que hace el programa. Esta es la derivada, la simplificamos, nos queda esta ecuación. Obviamente factorizo beta. Bueno, aquí está, se factoriza beta. Y entonces en esta ecuación yo aplico las condiciones de frontera. Y de x igual a y máxima no me es útil, pero la que sí me es útil es que la primera derivada, que es la pendiente de y con respecto a es cero, ¿no? Con respecto a x es cero. Entonces sustituyo en esta derivada, que es esta misma es la de acá, queda aquí, factorizando beta por el, o sea, esta misma es la que está aquí, porque incluso cuando le digo al programa que factorice o que factorice nos quedaría esto, ¿no? Aquí ya también se puede ver. Si yo hago x igual a 0, esto me queda 1, el coseno es 1, el seno es 0 y me queda C3, me queda beta por C4 menos C3, que sería esto. Ajá. Al factorizar el beta por e a la menos beta x, C3 y C4, nos queda así. Entonces, cuando sustituyo x igual a 0, como está aquí, en la parte de acá abajo, me queda que es beta C4 por C3 y despejo. Ay, ¿dónde está el mapa? Acá está. Y despejo y me queda que C3 es igual a C4. Aquí, de hecho, ya se ve que C3, porque me quedó esta ecuación, beta por C4 menos C3 igual a 0. Obviamente que si despejo C3, pues me queda que C3 es igual a C4, porque esta ecuación está igualada a 0. De hecho, vamos a ver si lo hace. Bueno, se puede poner igual a 0, pero bueno, desde aquí se ve que esta ecuación está igualada a 0, como está aquí. Esa es la primera derivada, está igualada a 0. Y yo encuentro que C3 ya es igual a C4. Entonces ya voy de gane, solamente me queda una ecuación. Entonces vuelvo a sustituir en la ecuación de la flecha, que sería esta que está en azul, en amarillo. Me traiciona mi subconsciente, estaba pensando en el color azul. Y entonces queda C por e a la menos beta x. Yo incluso le puedo quitar ahí el signo igual. Bueno, lo que pasa es que sí, es igual. Entonces voy a cambiar de símbolo. Y así me queda y igual a c, la constante, que como C3 es igual a C4, y aquí la ecuación, esta ecuación, son iguales, entonces yo puedo factorizar C, o C3 o C4, y pues la llamo C, sin subíndice, porque ya es una constante, son iguales, y me queda esta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a volver a derivar. ¿Sí? En este caso, pues ya tengo la ecuación, no puedo derivar y igualarla a 0, porque entonces la ecuación, como vemos aquí, toda sería 0, y entonces no encontraría el valor de la constante. Necesito otra ecuación. ¿Por qué necesito otra ecuación? Pues porque la ecuación que utilicé me da que dos constantes son iguales. Entonces, ya utilicé la ecuación, ya no la puedo volver a utilizar. Lo que sí puedo hacer es derivarla. ¿Pero a qué condiciones de frontera? La segunda derivada, e por i por la segunda derivada es m, o bien la segunda derivada de y, bueno, aquí la voy a reproducir otra vez. Esta.
esta segunda derivada multiplicada por la rigidez a la flexión es pues el momento, ¿no? O bien, puedo decir que la segunda derivada sería igual a menos m, ¿sí? Entre E, la rigidez a la flexión. Vamos a quitarle el signo menos al momento y vamos a ponérselo aquí, a toda la ecuación. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada es igual a, la segunda derivada de la flecha con respecto a x es igual al momento entre la rigidez a la flexión. Entonces, puedo dividir entre E y encontrar la segunda derivada. O derivo la ecuación una vez, dos. Pero aquí el problema es cuánto vale el momento en x igual a 0. Pues no lo sé. Ajá. No sé cuánto vale el momento. O sea, el momento cuando x igual a 0 o m de 0, porque también m depende de x, bueno, m de 0 es pues algo, es una cantidad ahí desconocida, no sé cuánto vale el momento. Ajá. Y luego tengo la tercera derivada, que también aquí está, esta ecuación, que es igual a quién. La tercera derivada de la flecha multiplicada por la rigidez a la flexión, ¿a quién es igual? ¿A qué es igual? Al cortante. Al cortante. Al cortante, muy bien, al cortante. Ajá. Entonces, aquí sí el cortante, aquí ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es el cortante, la carga distribuida la puedo convertir en una carga puntual. ¿Sí se acuerdan? Si multiplico Q por diferencial de X, aquí puedo, bueno, vamos a poner acá. Q de X por diferencial de X. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Cortante. A una carga puntual, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo voy a tener aquí la tercera derivada, ¿sí? Que va a ser el cortante. O sea, derivo, esta es la segunda derivada con la constante. No sé cuánto vale, pero yo sí sé cuánto vale el cortante. El cortante B evaluado en 0. Ajá. ¿Cuánto vale el cortante evaluado en 0? Pues, como yo tengo una viga y un problema simétrico, yo podría pensar que el cortante en 0 vale la carga, pero no porque es un problema simétrico. Entonces, el cortante en 0 en realidad va a ser negativo y va a valer menos F entre 2, porque es simétrico. De hecho, aquí está, ¿no? B es igual a F sobre 2. Vamos a quitarle el signo menos de aquí. Y vamos a ponérselo acá, a toda, para que quede a la mitad, ¿no? Entonces, el cortante en 0 vale, entonces yo ya puedo utilizar esta ecuación. Aquí estoy multiplicando EI por la tercera derivada, me da 4 beta cúbica por C
por e a la menos beta x coseno de beta x. ¿Sí? Esa es la tercera derivada. Porque esta es la primera derivada, esta es la segunda derivada y esta es la tercera derivada. Ajá, porque yo ya había derivado, ya había utilizado esta ecuación. Ajá. Esta ecuación. Aquí está la primera derivada, la segunda derivada, perdón, es esta. Derivo esta y encuentro, esta es la tercera derivada, que aquí está, la tercera derivada vale 4 beta cúbica coseno de beta x a la menos beta x, que está aquí. Esta es la tercera derivada, este es el cortante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer x igual a 0. En esta puedo tomar esto. Y podemos decir que esta la iguale a 0. No sé por qué no está. Ven, y vamos a poner la misma. ¿Dónde está? Sí. Aquí está. Nos vamos a matemática y le ponemos que sustituya x igual a 0. Entonces, no sé por qué me faltaba ese término. Y me queda 4 beta cúbica por c, que sería la tercera derivada de y. Entonces multiplico e por i por la tercera derivada igual a f sobre 2, negativo, ¿sí? Con el menos con menos se hace más. Y entonces me quedaría, a la hora de resolver para c, me quedaría que esto es igual a f sobre 8 beta cúbica e por i. Ajá. Y ya encontré finalmente la constante en función de una carga. O sea, este sería el problema para una carga puntual. Ajá. Considerando que en el elemento diferencial yo utilicé o hice la conversión de Q de X, esta conversión de Q de X igual a, bueno, Q de X por diferencial de X igual a F. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Entonces ya, ¿qué pasó? Le comentábamos que sí quedó claro. Ok, bueno, entonces yo tengo ya la constante que está aquí en amarillo, que es igual a F sobre 8 beta cúbica E por I. Y entonces la ecuación quedaría, de la ecuación que yo tenía, vamos a quitarle el signo igual. Es diferente el signo igual a el bueno, el signo igual con negrita que 2 puntos igual. El 2 puntos iguales en el programa es para definir una variable local. Y el signo igual en negrita es una variable booleana, o sea, una variable simbólica. Ajá. Entonces vamos a quitarle esta, vamos a ponerle control igual, ¿no? Control más. Entonces, esta es la ecuación que yo tengo y sustituyo el valor de la constante. Y ahora sí, esta es la solución particular de, vamos a ponerle de x. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué puso 8? Y. ¿Qué pasó, Caudillo? Estoy en clase. A la 1 termino. Órale, sale, bye. El buen compañero Caudillo. Bueno, y de x ya nos quedaría igual a f sobre 8 beta cúbica e i
por E a la menos beta X coseno de beta X más seno de beta X. Esta es la ecuación de la flecha para una carga puntual. Entonces vamos a poner, ¿para qué es esta ecuación? Vamos a poner abajo. Entonces, esta es la ecuación. Aquí vamos a poner. Es ecuación para... Uf, se me olvidó el acento. En la O. Aquí ya la longitud la vamos a considerar una viga de longitud infinita sobre fundación elástica. Ecuación elástica. El acento en la A. Sobre fundación elástica. Bueno, pero ¿qué ecuación es? Pues es la ecuación de la flecha o de flexión para una viga de longitud infinita sobre fundación elástica. Como hice la transformación, carga puntual. Ajá. ¿Ok? ¿Sí está claro o no? Entonces, aquí beta cúbica. Ustedes recuerdan beta que es igual. No la tengo aquí abajo. Beta es igual a la raíz cuarta de K sobre 4EI. Entonces vamos a operar con ella. Vamos a multiplicar la constante que es F sobre 8 beta cúbica por EI por 1, que es beta entre beta. Y esto me va a quedar
Bueno, entonces estaba yo mencionando, cuando se acabó la sesión, que multiplicaba por 1 la constante, que es F por beta sobre 8 beta cúbica, y ¿Podría compartir su pantalla, profesor? gracias, sí. Gracias. Ya. ¿Ya estamos? Sí. Ok. Sí. Entonces me quedaba F por beta entre 8 beta cuarta por EI. ¿Sí? Hasta aquí no hay problema. Luego sustituyo beta cuarta. ¿Cuánto va a valer beta cuarta? Pues va a valer K sobre 4EI. Pues aquí está, beta cuarta vale K sobre 4EI. Entonces sustituyo F por beta entre 8 beta cuarta, E por I. Y aquí está F por beta entre 8 beta cuarta, que es K sobre 4EI. EI entre EI, ¿cuánto da? 1, ¿no? Y entonces 8 entre 4 quedan 2. Entonces quedaría vamos a poner acá. Quedaría B beta por F o F por beta sobre 2K. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Gracias. Entonces, pues ya como queda la ecuación. Chule, ¿qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Ya finalmente la ecuación quedaría la ecuación de la flecha para una viga con carga puntual, sin incluir, bueno, eso de sin incluir la rigidez a la flexión es un decir, porque la rigidez a la flexión está inmersa en la constante beta, ¿sí? Porque beta es la raíz cuarta de K sobre 4i, o sea, K sobre 4 veces la rigidez a la flexión. Entonces, esta sería la misma ecuación, o sea, es la ecuación esta de la flecha, ay, se movió, se cambió. No, es que selecciona la palabra y la mueve. Es la misma ecuación, pero escrita de otra forma. ¿Sí estamos de acuerdo? Que sería la 1A, vamos a ponerle vamos a ir numerando las ecuaciones. Esta sería la ecuación 1, ¿no? Y esta sería la ecuación 1A, porque es la misma, nada más que escrita en función de K. ¿Qué es K, dijimos? K minúscula, ¿qué es? El módulo de fundación. No, es la constante Sí, sí. de la fundación. K0 sí es el módulo de la fundación, pero K, en este caso K, es la constante de la fundación. Ahora sí que es la ecuación de la flecha o de flexión para una viga de longitud infinita sobre fundación elástica con una carga puntual, pero escrita en términos de la constante de la fundación. Ajá. Pues vamos a ver ya el modelo matemático, cómo quedaría gráficamente. Bueno, el modelo matemático ya lo tenemos aquí, pero vamos a ver el modelo de la viga. Pues aquí está. ¿Pero qué pasó? Las estoy desapareciendo. ¿Por qué razón?
Ahorita lo vamos a ver. Ya les había desaparecido, pero ¿no? Ahí está. Entonces ahora sí. Aquí está. Esta es la viga. La viga está en color azul. La fundación elástica está en color verde. Entonces, vamos a ver cómo. Está. Entonces, esta sería la carga puntual. La viga es muy larga y entonces estaríamos nosotros en menos infinito y en más infinito. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la flecha, pues ya la tenemos, ya la dedujimos ahorita paso por paso en MATCAD. Y nos quedó esto, ¿verdad? Y de X o Y es igual a beta por F sobre 2K por E a la menos beta X, coseno de beta X, seno de beta X. Ajá. Esta es, nosotros podemos considerar que está aquí el menos infinito y aquí está el más infinito. Yo transformé la carga distribuida en una carga puntual. Y entonces yo la tengo aquí. Puedo dejar la carga puntual porque el comportamiento de la carga puntual es diferente al comportamiento de la carga distribuida. Lo que pasa es que yo pude hacer esa transformación porque es una distancia diferencial. Entonces puedo multiplicar Q de X por diferencial de X y considerar que esa es una carga puntual. ¿Sí? Pero para el caso en que la carga distribuida, lo vamos a ver, está en una sección de la viga de longitud infinita y la carga distribuida es muy grande, entonces ya no podría sustituirla por F, por una carga equivalente. ¿Por qué? Porque tendría que tomar en cuenta la longitud que está ocupando esa carga distribuida, ¿sí? Entonces, por eso es que se puede hacer la transformación cuando es una diferencial de X a una carga puntual, porque la carga puntual está actuando en un punto, por eso se conoce como carga puntual. Entonces, esta es la flecha. Ahora, aquí la ecuación yo la puedo escribir en función de una variable auxiliar. Esta variable auxiliar yo la voy a llamar A. En el Timoshenko me parece que la llaman phi. Ahorita no tengo en la mano el Timoshenko, pero si ustedes tienen el Timoshenko, bueno, sí lo tengo necesitaría buscarlo, pero no lo tengo ahorita en la mano. Pero me parece que la llaman phi a A. ¿Por qué? Porque si yo derivo A, la voy a convertir en B. Y si yo derivo B, la voy a convertir en C. Eso me va a ayudar porque yo la ecuación de la flecha la puedo escribir de la siguiente manera. Y ahorita le vamos a dejar aquí, no sé por qué puso esto. O yo lo escribí o fue mi mascota la que se subió a mi computadora. Bueno, esta habíamos dicho que le íbamos a poner 1A, ¿verdad? Sí. Es la misma ecuación, pero escrita en una forma alterna. Es que sí, aquí ya me lo está tomando como. Entonces vamos a poner entre paréntesis 1. La ecuación 1A, que sería la ecuación 1. Ajá, esa la voy a escribir de forma alterna, como la misma ecuación la voy a escribir, pero ahora de la siguiente manera. Voy a quitar esta.
Y voy a poner que este es A de beta X. ¿Sale? Entonces también la puedo escribir de esa forma y la puedo resaltar y decir que es un 1B. Porque a final de cuentas pues es la misma ecuación, ¿no? No es que estoy utilizando... Ahí está. Y bueno, sabiendo que, bueno, vamos a poner 1B. 1B. Sabiendo que A mayúscula de X es igual a E a la menos beta X coseno de beta X, seno de beta X. ¿Por qué? Pues ahorita vamos a ver cuál es la razón de hacerlo así. ¿Sí? Porque pues, vamos a estar derivando e integrando y vamos a ver que podemos regresar a A y vamos a ver que podemos regresar a B o a C. Entonces ahorita vamos a ver la presentación. Con esto termino y vamos, ya casi es la hora. Para seguir con la presentación de ustedes que estaban presentando, porque no los conozco a todos. Entonces, ¿dónde están? Aquí está. ¿Qué pasó? Se cambió. Bueno, aquí está. Entonces, la gráfica de la flecha, fíjense, la flecha sería, en realidad, pues es la constante beta F sobre 2K es una constante, esta es una constante, y solo puedo graficar A, esta sería A. A es igual a, le puse un signo menos para que se dibujara en la parte inferior, ¿sí? Y la va a graficar de 0 hasta 19. Aquí está el 19. Pero aquí vemos que ya a 6, pues pueden ser centímetros, etcétera. A 6 unidades de distancia de X, pues ya la flecha vale 0. Pero vean lo que sucede con la flecha, ¿sí? O sea, esta gráfica, en realidad, ¿qué huele? ¿Qué más extraño? El PowerPoint. Bueno, aquí está. Esta es la ecuación de la flecha. Este es A de beta X. Bueno, y le puse beta por X. Bueno, sí es beta por X. Y aquí, vean, esta carga del lado derecho genera una flecha hasta un máximo. En este caso es 1. Ajá. Cuando X vale 0, pues este es 1. Este es 1 también. E a la menos beta por 0. Pues es E a la 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1 por 1 y el seno de 0 pues es 0, entonces me quedaría 1, por eso es que aquí tengo un valor de 1, pero vean cómo disminuye rápidamente la flecha hasta un poquito adelante de 2 y luego se vuelve positiva la flecha y cae otra vez a 0, por ahí de 5 unidades de X, ¿sí? Vuelve a caer a 0.
Entonces, este comportamiento de la flecha en la fundación elástica o de la viga soportada por una fundación elástica se debe precisamente a que E por beta, o sea, la cantidad A de beta X, que es el producto de E a la menos beta X, coseno de beta X más seno de beta X, es un factor de amortiguamiento, ¿sí? En lugar de tener una flecha que fuera así y que lentamente llegara e hiciera esto, que en realidad eso es lo que pasaría, ¿no? Con una carga distribuida. Pero para la carga puntual cae rápidamente el valor de la flecha. Esto quiere decir que en donde están los mamparos, la deflexión del fuselaje sería parecida a esta, a esta representación. Entonces, la cantidad beta, si ustedes se acuerdan, dijimos que la flecha era proporcional a la carga y también a la constante K, que es la constante de la fundación. Entonces, la fundación tendría que ver aquí como un factor de amplificación o de atenuación, dependiendo del valor de K. K es la constante de la fundación. Y esto, por ejemplo, en un tren o una vía de tren, ahora que pues estuvo hablando de los trenes por un accidente en el metro, por el accidente del metro, pues la K es la constante de la fundación y la constante de la fundación depende del material. En este caso, en la mayor parte de los trenes, es el balasto. El balasto que tiene una característica definida, o sea, no es cualquier piedra la que se utiliza, o sea, la piedra que se utiliza para el balasto, que es la fundación, incluso les debería demostrar cómo se hacen las pistas de aterrizaje, porque también las pistas de aterrizaje, lo que viene siendo la losa de concreto o la losa de pavimento, se tiene que colocar encima de una composición porque son muchas las toneladas que pesa una aeronave y si no se hace una fundación elástica, como en el caso del tren, pues el tren y el avión se hundirían en el terreno. Se hundirían en el terreno, o sea, aterrizarían y se hundiría, harían que el terreno, si no tiene una fundación elástica, harían que el terreno se hundiera debajo del tren de aterrizaje o el tren se hundiera con todo y riel en el terreno. Entonces, esa constante de la fundación es K, depende del material del balasto. Y bueno, eso tiene que ver, el tren es muy parecido, bueno, las vías del tren sobre fundación elástica es parecido a los largueros en el fuselaje de la aeronave. O sea, es el mismo comportamiento físico. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok, entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya estamos sobre el tiempo. Mañana nos vemos, mañana vamos a continuar con esto y continuamos con la presentación de ustedes, ¿no? Sí, profesor. Entonces, ya falta un minuto para la 1, entonces nos vemos mañana. Cuídense y hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Mañana. Bye.